ahorita ¿sí te vas a ir a Madrid? ¿Sí? ¿O a Barcelona? Sí. ¿Vas a gritar, verdad, primo? Bueno, vamos a exponer sobre el lenguaje y diferentes contextos. Nuestro equipo está conformado por Francisco Morales. Daniel Castillo. y yo servidor Luis Ángel Martínez. Bueno, el lenguaje inició como una necesidad del hombre hace mucho tiempo. Existía el lenguaje oral o escrito. Todo era interpretación de signos, se veían los cavernícolas en este punto. Por ejemplo, antes, cuando alguien bostezaba significaba cansancio, significaba que tenían que dormir o acampar en ese lugar como los neandertales o esos tipos. Comprobamos toda la historia, se desarrollaron nuevos lenguajes, como las señas que encuentran en las calles, en las carreteras, que es el lenguaje sistemático. El otro lenguaje es el que usan, por ejemplo, los sordomudos, que son señas con las manos, es el lenguaje mímico. Y el que vamos a hablar nosotros hoy es del lenguaje escrito o oral, específicamente del formal y el informal. Ahora mi compañero Daniel les hablará sobre el lenguaje informal. ¿Cómo están, chicos? ¿Están listos para escuchar un poco del origen del lenguaje? Sí. ¿Alguien aquí sabe qué es el lenguaje informal? El lenguaje que usa palabras vulgares, groserías y palabras no recomendables. En parte sí, pero el lenguaje informal también es el que usamos entre nosotros como amigos o en redes sociales. ¿Quién aquí tiene Facebook? Dios. Y cuando hablan con sus amigos por Facebook, Carlos, lo que no tenía. ¿se hablan de usted? Oye, sí, No. Porque eso se llama el lenguaje informal, es el lenguaje cotidiano. De hecho, el origen de las redes sociales ha fomentado que el lenguaje formal haya avanzado y ya no tengamos un cierto jerarquía respecto a cómo debemos de hablar con superiores, inferiores e iguales. Por eso desglosamos unos cuantos puntos. El informal no tiene estructura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes llegan con sus amigos y le dicen, ¿qué onda, amigos? Vamos a echar un partido de fútbol. Así no llegan con la maestra, ¿sí? Claro. Con la maestra es un poco más serio. A eso me refiero que no hay estructura. Por ejemplo, si un amigo saluda a otro y a los 5 minutos dice, oye, préstame un lápiz, ya no tiene que volver a saludarlo. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta estructura, es un lenguaje más común. Luego tenemos que es más fluido. Como había dicho, gracias a las redes sociales tenemos un lenguaje informal más común. Es el que hablamos día a día. El lenguaje formal solo lo ocupamos con nuestros padres, con gente mayor o con los maestros. Y, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿quién de ustedes habla de usted con sus amigos? ¿Quién le dice a usted a un amigo? ¿Vas a hablar de tú o qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo saludan a la maestra? Eso es un lenguaje informal. Pero, 44 personas y maestros solo uno. Eso es más común que sale un lenguaje informal a mucho más. Luego tenemos que social. Gracias al lenguaje informal podemos entablar más amistades. ¿Por qué? Porque en el lenguaje informal hay más temas de conversación. Entonces ustedes pueden llegar y platicar, no sé, ¿qué programa de televisión es el que más te gusta? Bueno, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe. ¿Quién más le gusta La Rosa de Guadalupe? Son como 20 personas que les gusta La Rosa de Guadalupe. Ahorita en un grupo de 20 pueden platicar acerca del programa. Y a lo mejor se pueden hacer amigos y es más fácil que ustedes hagan conexiones gracias al lenguaje. En un lenguaje formal, ustedes no pueden llegar con la maestra y platicarle del capítulo de La Rosa de Guadalupe. Platicarían acerca de la clase, del trabajo, de la tarea, que es algo un poco más directo. Luego tenemos lo que ya había dicho, que es la jerarquía. Por ejemplo, los maestros, profesores, papás están más altos que ustedes. ¿Por qué? Porque son mayores, tienen más experiencia en la vida. Y bueno, ustedes les tienen que hablar con un debido respeto. En el informal es donde se mantienen el mismo nivel, que por ejemplo sería entre ustedes o los compañeros de los salones. La jerarquía se va aprendiendo indirectamente y nos van enseñando desde que somos pequeños.
Con tus papás, ¿qué te dicen cuando les contestas mal? No me hables así. O no uses esas palabras conmigo. Exacto. Entonces ahí inconscientemente nos vamos dando cuenta de que a nuestros papás y a nuestros maestros les tenemos que hablar de cierta manera y entre nosotros podemos tener un poco más de libertad. Y con libertad me refiero al término de apertura. Por ejemplo, ¿quién de aquí, la verdad, dice groserías? Todos. Claro. ¿Y con quién las dicen las groserías? ¿Se atreverían a decirle una grosería a sus papás o no? ¿Qué pasaría si ustedes llegan el día de hoy con sus papás y les dicen una grosería? ¿Qué les hacen? Precisamente porque en el lenguaje informal hay más apertura. Si ustedes llegan con sus amigos y les dicen una grosería, lo más probable es que se rían o les contesten. Eso me refiero con apertura. En el lenguaje con maestros y profesores o mayores no puede haber esta cierta apertura, debe de haber un límite y un contexto. Y luego tenemos límites, a pesar de que el lenguaje informal podemos decir groserías o podemos tener más temas de conversación, también tenemos que tener un cierto nivel de respeto y educación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona de al lado sea tu amigo, no puedes llegar y insultarlo luego. Dale tu amigo. Y el lenguaje informal es un sistema de comunicación que nos da un poco más de apertura, pero como había dicho, tenemos que tener límites. Y esos límites es donde radica el respeto y la educación. Y bueno, para concluir, el lenguaje informal ustedes lo usan diario, pero de verdad tienen que aprender a diferenciarlo y tener mucho respeto cuando se refieren a personas mayores o a personas que les devuelven el mismo respeto. Y bueno, pasando al lenguaje formal, les dejo con mi compañera Lupita que les va a platicar más de eso. ¿Ustedes saben qué es el lenguaje formal? Sí. ¿Qué? Es cuando se habla como se dice, casual, de manera de con personas sin groserías, Con respeto y fluidamente. Sí, bueno, las descubrieron bien. El lenguaje formal se caracteriza por el respeto y es porque te diriges, aquí puse dos ejemplos, ustedes con su profesor o cuando van al doctor, igual la relación que tiene el doctor con el paciente es siempre con respeto y nunca, la información va directa, nunca les van a hablar de groserías obviamente. Y es como la relación con sus padres también, como decía Daniel, ustedes no llegan con sus papás a decirles groserías, eso también es una estructura del lenguaje formal. Se caracteriza por tener muchos un vocabulario muy amplio y las frases son más largas, son redundantes y pues ya, o sea, creo que todos conocen el lenguaje formal. Sí. La dejo con Francisco. Buenos días. Soy Francisco y yo les voy a hablar sobre el mal uso del lenguaje. ¿Qué tenemos por mal uso del lenguaje? ¿Groserías? Groserías, exacto. ¿Qué más? Vulgaridades, palabras inadecuadas. No tener respeto. Cosas que insultan a alguien. Cuando insultan a alguien. No tener educación. Una falta, una pobreza en el lenguaje, ¿no? No ser respetuoso. Bueno, a diferencia, como dijo mi compañero Daniel, el lenguaje informal es aquel que usamos entre amigos, con hermanos, primos. Pero el mal uso del lenguaje es aquel en el que hacemos el mal uso de las palabras, también usamos palabras altisonantes o groserías, y usamos muchos modismos o anglicismos. ¿Qué son los? ¿Alguien sabe qué son los modismos? Como una moda.
Anda, es como una moda, una palabra de moda, se puede decir, ¿no? Como, está bien cool. ¿Qué tranza? Eso de qué tranza, ¿qué es una tranza? Bueno, se puede decir. Pero es un significado que le queremos dar en cuanto en realidad significa otra palabra. Por ejemplo, la palabra neta. La neta, ¿qué para ustedes qué significa? La verdad. ¿Y cuál es el significado real de neta o de neto? No. Neto es, por ejemplo, es el significado que se le da a una palabra o a una cantidad cuando ya se le redució todos los gastos o todas las reducciones. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando compras una lata de atún, el peso neto es lo que en verdad viene de atún y el peso bruto es lo que viene el aceite, la lata, todo eso. ¿No sabían eso, verdad? Bueno, entonces hoy en día es muy alarmante que nosotros como jóvenes, ustedes como adolescentes, hagamos muy mal uso del lenguaje en todos los sentidos. Más que nada, todos nosotros lo usamos para querernos diferenciarnos de los adultos. Antes en la sociedad era muy penalizado, muy rechazado hacer mal uso del lenguaje, hablar mal, decir groserías. Hoy en día, incluso podemos ver que las mujeres en un tiempo pasado eran un poco más reservadas. Hoy en día podemos ver que las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, usamos el mismo tipo de lenguaje, lo malinterpretamos. Bueno, en este caso voy a citar a un autor que se apellida Vivar, que escribió en el 2011, que el lenguaje es una herramienta para el desarrollo de la humanidad, nos mantiene unidos. Sin lenguaje no podríamos sobresalir, ¿no? O sea, imagínense que estamos así callados. Pues, ¿qué le estoy dando a comunicar? A lo mejor nos doy a comunicar un lenguaje no verbal, pero no del todo podemos desarrollarnos. Así como el lenguaje puede ser muy positivo, también puede llegar a ser muy destructivo. Un mensaje se puede distorsionar y crear una ofensa para algún compañero o algo. Entonces, es aquí cuando decimos que si el lenguaje es saludable o degenerativo, si es creatividad o la necedad de nuestros pensamientos puede llegar a determinar qué tan rico o qué tan pobre es nuestro lenguaje. Créanme que cuando ustedes se presentan con una persona, la saludan por primera vez, él puede, de acuerdo a tu saludo, él puede crear una imagen tuya, puede pensarlo, puede crear un estereotipo tuyo. Entonces es muy importante que hagamos muy buen uso del lenguaje. Una de las causas por las cuales nosotros como adolescentes, ustedes como niños, pues hacemos mal uso del lenguaje es porque tenemos miedo a ser rechazados en un grupo social. Nos protegemos con este mal uso del lenguaje. Y bueno, para concluir, queremos invitarlos a ustedes a hacer un buen uso del lenguaje. No importa si es formal e informal, es correcto usar el informal con nuestros amigos. También deberíamos implementar nuestro lenguaje informal con nuestras personas de mayor alta jerarquía social. No importa si es la señora de la limpieza, no importa si es un señor que pide limonas. Si es una persona adulta, hay que hablarle con el debido respeto. No, por ejemplo, yo escuché que decían que el lenguaje informal es majaderías o groserías. En parte sí, pero el lenguaje informal también es correcto usarlo. No todo el tiempo vamos a llegar a con mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? O sea, imagínense que tengo que decir, ¿cómo estás? Todo el tiempo, o sea, un poco aburrido, ¿no? En vez de que pues es más mejor, ¿no? Entonces lo que queremos convencerlos a ustedes es de que no todo el lenguaje informal está bien usado. Entonces crezcamos como sociedad para que cada vez sea nuestro lenguaje más rico. Bueno, chavos, vamos a hacer una pequeña actividad. Ahorita que mi compañero dijo que comunicarnos sin lenguaje verbal estaría muy difícil. Necesito 2 personas. ¿Quién quiere participar? A ver, vamos a elegir un niño y una niña. Ahí hay las lindas. El chico de las
¿Qué pasó? Ahora, ¿quién quiere pasar el comunicado a quién? Primero se dice Ok, tú vas. Lo que le vas a decir a tu compañera, ustedes me van a ayudar a calificar si te lo dijo bien o mal, es, te vas a decir, hoy quiero ir al cine, pero no puedes hablar. Nada, puedes usar expresiones faciales y con la mano. Tú nos vas a contestar si logras entender el mensaje o no, y ustedes nos van a ayudar a calificar. Después de que ellos pasen, pasarán otras dos personas y vamos a ver quién gana. Okay. Entonces puedes empezar, puedes decirle, hoy quiero ir al cine. ¿Ustedes creen que se entendió lo que quiso decir? Más o menos ya van entendiendo la importancia del habla. ¿Ok? Muchas gracias, chavos. Pasen por sus dulcecitos, por participar. Vamos a hacer más. Se lo voy a decir primero. Ella va a decir a ustedes que supuestamente entendió y yo al final les digo que era lo que supuestamente tenía que decir. Sí, pero ustedes no tienen que hablar, ¿eh? Ella tiene que... Ok. ¿Qué puede decir? Solo puedes usar gesticulaciones y magia. ¿Qué entendiste? Supuestamente lo que le tenía que decir era cuántos años tienes, se lo tenía que preguntar. No, pues porque tenía que interpretarlo. Pero bueno, más o menos este ejercicio, aparte divertido, porque nada más vemos a nuestros compañeros así, es para que de verdad se den cuenta de lo importante que es manejar el habla y cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque uno con un buen lenguaje puede comunicar lo que sea y de la manera que sea. Por ejemplo, no sé, a decir cállate. Hay muchas maneras de decir cállate. Puedes decir como de, ay, ya cállate. Como, bueno, ya cállate. O puedes decir como, ya cállate. Hay muchas formas de decir. Chicos, con este ejercicio quiero que ustedes se den cuenta de cómo usar el lenguaje y las maneras de interpretarlo. Porque también el ejercicio es para ella. Ella puede deducir más o menos qué es lo que le quiere decir y de qué manera se lo quiere decir. Entonces, chicos, los últimos dos chavos. Ya pasa. ¿Ya participó? Ahora le va a tocar a ella, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí.
No te invites a la lista, ¿eh? No, es fiesta. Sufro mucho. Como sabemos que no podemos hacer la actividad todo el día, todos van a recibir un dulce. Todos van a recibir. Me encantaría poder seguir con la actividad, pero pues andamos cortos de tiempo. Ya todo otro equipo va a pasar, pero seguro también nos va a poner Bueno chicos, que nos hayan prestado media hora de su tiempo. Nos encantó poder estar aquí para platicarles y hacer unas cuantas actividades. Sentimos tener tan poco tiempo, pero pues nos vamos a estar viendo pronto y pues muchas gracias.